¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando escucha usted las palabras microbio, bacteria, inmediatamente piensa en suciedad, en enfermedades, etc. Y con buenos motivos. La especie humana tiene más o menos 300.000 años de existir en el planeta y prácticamente durante toda nuestra historia el promedio de vida fue de aproximadamente 16 años. En muy buena medida como consecuencia de las enfermedades infecciosas. Esto, desde luego, cambió rápidamente desde que se empezó a desarrollar la civilización moderna y el cambio de veras más espectacular lo empezamos a ver en el siglo XIX como consecuencia del trabajo de personajes como Pasteur, Koch, Lister. Descubrimos que muchas enfermedades infecciosas comunes son producidas por bacterias. Y bueno, a partir de eso desarrollamos vacunas, desarrollamos antibióticos y el panorama cambió de manera espectacular. En el siglo XX, el promedio de vida pasó de unas pocas décadas a, en algunos casos, más de 80 años en muchos países avanzados, como consecuencia de este descubrimiento y de la aplicación de estas técnicas. Y eso pues sí nos ha generado la sensación de que las bacterias son todas peligrosas y lo mejor que se puede hacer es mantenerse lejos de ellas. Esto desde luego es, ya se imaginará usted, es una exageración, no es una buena idea eliminar a todas las bacterias. Sabemos ahora que el uso indiscriminado de antibióticos, además de que genera problemas de resistencia en las bacterias evolucionan y evolucionan más rápido que nosotros. El ritmo con el que sucede la evolución depende de la velocidad con la que se viene la sucesión de nuevas generaciones. En los seres humanos el proceso dura 20, 30 años más o menos, y en el caso de las bacterias puede ser de 20 minutos, una hora, una cosa así. Las bacterias evolucionan más rápido. Bueno, como parte de este proceso de evolución, las bacterias pueden desarrollar defensas moleculares contra antibióticos. Muchas bacterias, por ejemplo, han desarrollado una proteína que destruye a todos los antibióticos de la familia de la penicilina. Esta proteína se llama beta-lactamasa, porque en la estructura molecular de la penicilina y otros antibióticos afines hay un grupo molecular que se llama, es un anillo de átomos que se llama beta-lactam, y a todos estos antibióticos se les llama beta-lactámicos. Bueno, total. El caso es que el tomar antibióticos a lo bestia es una mala idea porque se facilita el desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos que ya le están complicando muchísimo la vida a muchas personas. Están generando en algunos casos infecciones que no se pueden controlar. Y por otro lado, esto es todavía más inmediatamente importante, si usted destruye las bacterias que hay en su tracto digestivo como consecuencia de la toma indiscriminada de antibióticos, va a empezar a tener problemas de salud muy graves. Puede usted llegar a tener problemas de superinfecciones en el tracto digestivo que pueden volverse rápidamente de hospital. Puede usted desarrollar incluso problemas de obesidad y de otro tipo, depresión, ansiedad, etcétera, como consecuencia de la alteración de su flora intestinal. Cada vez hay más evidencia que sugiere, todavía no demuestra a fondo, pero que sugiere que las bacterias en el tracto digestivo tienen algún efecto en el funcionamiento del sistema nervioso. Y era de esperarse, porque alguna de las sustancias que tiene un papel más importante en el funcionamiento del sistema nervioso en lo que a nuestro ánimo se refiere, se produce principalmente en el tracto digestivo, pero es otro rollo, no nos vamos a meter en él. Vamos a hablarle de bacterias interesantes, de bacterias que hacen un trabajo favorable para nosotros y para el ecosistema. Y vamos a comenzar con el ecosistema. Estamos hablando, en esta ocasión le traemos varias notitas. La primera sale en la revista Nature Communications, que puede ser descargada gratuitamente. Es un trabajo reciente. Todos estos trabajos pertenecen al mes de julio. Tiene tiempo que los investigadores que estudian la ecología molecular de los océanos
Pues que quieren contestar una pregunta muy crucial. En los ecosistemas terrestres y marinos existen algunos elementos químicos de cuyo acceso depende la salud general del ecosistema. Por ejemplo, el fósforo. Por ejemplo, el nitrógeno. Vamos a hablar del nitrógeno. El nitrógeno es un átomo muy abundante en la Tierra. El 79% de las moléculas que tomamos cuando inspiramos son de nitrógeno. Son moléculas con 2 átomos de nitrógeno. En la atmósfera solamente hay un 21% de oxígeno, casi todo lo demás es nitrógeno. Y un residuo de dióxido de carbono, argón y otras cosillas por allí. El nitrógeno es tan abundante y es crucial para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Se necesita para fabricar proteínas, ácidos nucleicos, muchas moléculas básicas de la vida llevan nitrógeno. Sin embargo, el acceso al nitrógeno es un problema bastante serio y lo ha sido por miles de millones de años como consecuencia de un detallito curioso del nitrógeno. Es un átomo muy rejego, no le gusta pegarse a otros átomos. Más o menos con facilidad acepta pegarse con otro átomo de nitrógeno, pero el soltar la unión entre 2 átomos de nitrógeno para que cada uno de esos átomos se pegue a alguna otra cosa es muy difícil. Prácticamente ningún organismo, con algunas excepciones, puede tomar el nitrógeno de la atmósfera o el que está disuelto en el agua del mar y separar los átomos de nitrógeno para formar nuevos compuestos que permitan ser que puedan ser fácilmente procesados por seres vivos. Todos los seres vivos pueden procesar moléculas con nitrógeno que tengan ciertas características, por ejemplo, que tengan átomos de nitrógeno pegados a átomos de oxígeno, los nitratos. Pero prácticamente ningún ser vivo, con muy pocas excepciones, sabe tomar moléculas de nitrógeno puro y separarlas para formar los nitratos. Entonces, ¿de dónde viene el nitrógeno que es fundamental para la vida en la Tierra y en el mar? En la Tierra ya lo sabemos. El nitrógeno, en buena medida, llega a las plantas y de ahí hasta nosotros gracias al trabajo de bacterias que saben realizar este proceso de fijación del nitrógeno. Uno de los géneros más conocidos es Azotobacter, búsquela en la Wikipedia, pero hay otros. Son las bacterias fijadoras de nitrógeno. El asunto es que en tierra ya tenemos una idea razonablemente clara de cómo se inicia el proceso de tomar el nitrógeno de la atmósfera y meterlo en los procesos moleculares de la vida. Ese nitrógeno entra por las plantas son comidas por herbívoros, que son comidas por otros animales, y así el nitrógeno llega a todo mundo. En el mar, hasta hace poco, este proceso era un misterio. En tierra, las bacterias fijadoras de nitrógeno viven a veces metidas en las raíces de algunas plantas, que si usted saca esas plantas verá que en las raíces hay unas bolitas, unos nódulos, y si los estudia con las técnicas apropiadas los verá llenos de esas bacterias. Bacterias que, por cierto, no pueden enfermarlo a usted, así que puede usted abrir estos nódulos con toda confianza. El caso es que en el mar no se entendía bien cómo funciona este proceso, porque no parecen existir las mismas bacterias fijadoras de nitrógeno. Cuando existen, no existen en la cantidad suficiente para explicar cómo es que llega a la cantidad vastísima de nitrógeno que necesita el plancton para sobrevivir, que luego le sirve de alimento a peces, que luego le sirve de alimento a peces más grandes, etcétera, etcétera. Este grupo de investigación de la Universidad de Copenhague acaba de resolver una parte muy importante del problema. Durante años se ha ido descubriendo poco a poco que en el material, si usted estudia con cuidado un cuerpo de agua en el mar, en cualquier punto, encontrará pequeñas bolitas que van cayendo poco a poco hacia el fondo. Estas bolitas se notan más cerca del fondo del mar. Caen como si fuera nieve. Y a eso a veces así se le llama nieve marina. Estas bolitas están hechas de bacterias muertas, bacterias vivas,
otros microorganismos, residuos de seres vivos grandes, por ejemplo, peces que se han descompuesto y su cuerpo se ha casi pulverizado por completo. Se trata de bolitas de materia orgánica que incluyen incluso a bacterias muertas y bacterias vivas. Se había pensado que quizá el lugar en donde vivían las bacterias capaces de fijar nitrógeno era precisamente en estas microbolitas de nieve que caen por miles de millones por kilómetro cuadrado todos los días en todas las regiones del océano. No se había podido demostrar. Lo que se ha encontrado, es que me faltaba otra cosa. El proceso de fijación de nitrógeno muchas veces requiere de un ambiente libre de oxígeno, de un ambiente anaerobio. Las bacterias que fijan nitrógeno muchas veces tienen que estar encerradas en estos nodulitos que le mencioné, porque el contacto con el oxígeno las mata. En el mar esto es un problema porque no existen plantas que tengan nódulos que protejan a las bacterias del contacto con el oxígeno que está disuelto en el agua de mar. Incluso a gran profundidad usted encuentra oxígeno en el agua de mar que viene de la atmósfera superior. Y ese oxígeno es suficiente para matar estas bacterias. Entonces, ¿cómo le hacen para fijar nitrógeno? Lo que encontraron estos investigadores es que en estas partículas, y esto se sugirió desde la década de los 80, que en estas partículas efectivamente podrían existir en su interior bacterias que como consecuencia del proceso de descomposición del material de estas bolitas vivirían en un ambiente libre de oxígeno. El proceso de descomposición, de ruptura de moléculas orgánicas, involucra mayormente el combinar estas moléculas orgánicas con oxígeno. El oxígeno es una molécula muy agresiva, muy venenosa. Le costó a nuestros ancestros ultrarremotos varios miles de millones de años el acostumbrarse al oxígeno y desarrollar las defensas moleculares apropiadas. La ventaja que tiene el utilizar oxígeno en reacciones químicas en el interior de nuestras células es que libera muchísima energía. La desventaja es que es terriblemente corrosivo, así que fue necesario que nuestra estructura molecular se fuera adaptando poco a poco a la presencia de oxígeno. El oxígeno comenzó a acumularse en gran cantidad en la atmósfera de la Tierra hace más de 2.500 millones de años, y para hace 2.500 millones de años la cantidad fue suficiente como para que ese oxígeno disuelto en el agua de mar y en la atmósfera comenzaran a cambiar la estructura de la atmósfera y del mar mismo, la estructura molecular. El mar se oxidó, había una gran cantidad de hierro que flotaba libremente en los océanos combinado con otros átomos, y cuando este hierro empezó a entrar en contacto con el nuevo oxígeno que estaba empezando a ser producido en grandes cantidades, formó glóbulos de óxido de hierro de color rojo que se fueron al fondo. Las rocas que existían en el fondo del mar en aquella época y que ahora puede usted encontrar en algunos continentes, tienen estas estructuras que parecen como pequeños tapetes de color rojo que están hechos precisamente de óxido de hierro, producto de la oxidación generada por el oxígeno liberado por los organismos fotosintéticos de la época. Es un proceso que duró como 1.000 millones de años más o menos entre que arrancó y aparecieron grandes cantidades de organismos adaptados al oxígeno. Durante ese intervalo, la gran mayoría de los seres vivos que había en la Tierra, que eran bacterias, desaparecieron. Fue una extinción masiva brutal. Casi todas las bacterias de la época, todos los seres vivos que había en la Tierra, parece que desaparecieron como consecuencia de esto. El oxígeno es muy agresivo. Pero bueno, el caso es que cuando un cuerpo se está descomponiendo, las moléculas orgánicas, que son muchas veces muy largas y muy complejas, se empiezan a romper por el contacto con el oxígeno. Esto hace que la cantidad de oxígeno libre en una zona en donde hay mucha descomposición empiece a disminuir. Si tiene usted una masa de lodo que tiene una gran cantidad de materia orgánica y ese lodo está en el fondo de una charca en donde no circula el agua, de agua estancada, en el fondo el oxígeno prácticamente desaparece.
la descomposición natural, la acción de ciertas bacterias que participan en la descomposición, etcétera, se van comiendo al oxígeno. Y como el agua no circula en estos cuerpos de agua, en estos charcos, el agua empieza a perder oxígeno. Nada más tiene oxígeno en la superficie, pero ese oxígeno desaparece rápidamente antes de llegar al fondo. En el fondo de estas charcas hay condiciones anóxicas. Y las bacterias que saben vivir sin oxígeno, por ejemplo las que saben fabricar moléculas de metano, viven muy a gusto allí. Por eso en las charcas de agua estancada, de vez en cuando ve usted burbujitas. Le llaman el gas de los pantanos. Cuando este gas se produce en cuevas, en minas, le llaman gas grisú, y nosotros le llamamos gas natural o metano. Bueno, en suma, si tiene usted una bolita de materia orgánica que se está descomponiendo, podría ser que en el centro de esa bolita existieran condiciones anóxicas, por lo que le acabo de describir. La destrucción de las moléculas orgánicas en la orilla de la bolita consumiría oxígeno. El proceso de descomposición consume oxígeno. Mientras estas bolitas de nieve marina tengan un cierto tamaño, el oxígeno disuelto que hay en el agua de alrededor no puede penetrar hasta el centro de ellas. Porque ese oxígeno que comienza a difundirse hacia el centro de la gotita es destruido por el proceso de descomposición del material de la misma gotita. Eso fue lo que descubrieron nuestros investigadores y han logrado identificar con mayor precisión a las bacterias responsables. Resulta que de estas bacterias depende directamente el bienestar del ecosistema marino y por lo tanto la vida en toda la Tierra. Si el día de mañana desapareciera el ecosistema marino, nos acabaríamos el oxígeno muy rápido. Los árboles producen una cantidad más o menos importante de oxígeno. Las plantas más chicas no. Producen oxígeno durante el día, pero se lo comen durante la noche. Es solamente las plantas realmente grandes, los árboles, los que generan una producción neta de oxígeno realmente apreciable. Hay algunas plantas más pequeñas que también lo hacen, pero son principalmente los árboles. Y en cualquier caso, el oxígeno producido por fotosíntesis en los continentes es solo un porcentaje que no es muy claro. Hay unos que dicen que es como el 20%, hay otros que dicen que menos, otros que dicen que un poquito más, del total de oxígeno que se produce todos los días en la Tierra. Parece que alrededor del 80% del oxígeno que se genera todos los días en nuestro planeta viene de la actividad de microorganismos marinos, de lo que se llama el fitoplancton, de algas unicelulares, o mayormente unicelulares. Hay algunas especies de algas que son pequeños grumitos de células. El caso es que estos organismos son responsables por la producción de casi todo el oxígeno de la Tierra y para sobrevivir dependen de encontrar moléculas ricas en nitrógeno que puedan asimilar. Esas moléculas, que generalmente son nitratos, son producidas por estas bacterias que parece que están en el interior de estas bolitas de nieve marina. Entonces, mientras caen estas bolitas de nieve marina, van dejando un rastro de nitratos que se van disolviendo rápidamente en el agua y que pueden ser absorbidos por el plancton, principalmente el fitoplancton, que se reproduce en gran cantidad y le sirve de alimento al zooplancton y luego a otros animales, incluso a bichos más grandes, y que, mantienen al ecosistema marino. Esa es una nota. Bacterias de las que depende la vida en la Tierra en la actualidad. Luego hay otro trabajito por aquí, generado en Alemania en el Instituto Max Planck para la investigación sobre la reproducción y crecimiento de las plantas. Es una traducción alegre del nombre original. El Instituto Max Planck es una organización en Alemania oficial que se dedica a la promoción de la ciencia, y muy en serio. Hay una nube de institutos que todos comienzan con el Instituto Max Planck y cada uno de ellos se dedica a una cosa diferente. Hay uno para la astronomía, está para la investigación en la reproducción y crecimiento de las plantas, etcétera, etcétera. Es toda una superinstitución la Max Planck. Acaba de ser publicado hace pocos días en la revista Nature Plants, es decir, la revista dedicada a las plantas que depende de la editorial Nature, este trabajito que revela aspectos nuevos sobre la buena relación que debe existir entre las plantas
y las bacterias del suelo. Me voy a adelantar un poco y le voy a dar las conclusiones para luego ofrecerle a usted las reflexiones de los autores, que son muy importantes. Resulta que la cantidad y calidad de la luz que reciben los cloroplastos en las hojas de la planta definen de muchas maneras la capacidad de crecimiento y la salud de las plantas. La fotosíntesis le permite a las plantas generar sustancias que son, además de azúcar, de manera indirecta le permite fabricar otras sustancias que son conducidas por la savia hasta las raíces. Estas sustancias las entrega la planta al suelo. Esto parece una tontería. La planta está fabricando su propia comida y una parte de la comida que fabrica con tantas dificultades se la regala al suelo a través de las raíces. Pues, ¿qué está pasando aquí? Eso fue lo que hicieron los investigadores, averiguar qué demonios estaba pasando allí. Y lo que encontraron es que de la calidad de la relación entre las plantas y las bacterias del suelo, bacterias que son estimuladas por las sustancias que produce la planta, depende la salud misma de la planta. Tomaron a la misma especie de planta, una planta que se usa mucho para hacer experimentos de todo tipo, se llama Arabidopsis, es muy conocida, búsquenla en la Wikipedia, Arabidopsis con B grande. Algunas plantitas las sembraron en suelo completamente estéril, libre de bacterias, y a otras las sembraron en tierra en donde había cuando menos 183 especies de bacterias, 24 especies de hongos y 7 especies de otro grupo muy peculiar de organismos que se llaman oomicetos. Ya platicaremos qué diferencia hay entre los oomicetos y los hongos y cómo es que se ha venido este asunto de la creación de un reino aparte para los hongos y todas estas cosas. Otro día lo hacemos. Usted nos dice cuándo. El asunto es que esta tierra está llena de bichos. Bichos en término genérico. Está lleno de bacterias, de hongos, etc. Lo que encontraron es que si la planta no recibe la cantidad de luz ideal para producir al máximo su alimento, la planta que vive en un terreno estéril se enferma más fácilmente por virus y otros microorganismos que atacan a sus hojas. Las plantas que tienen un terreno con el tipo apropiado de bacterias resisten mejor las infecciones por virus cuando no reciben suficiente luz. Una planta que no recibe suficiente luz se debilita. Pues bueno, las plantas que no reciben suficiente luz pero que tienen bacterias amigables en las raíces no se debilitan tan rápido. Sobreviven mejor a las condiciones de poca luz. Y es por esto que las plantas que están sembradas en un suelo apropiado, que no ha sido esterilizado y que no está contaminado con sustancias que puedan afectar a los microorganismos que viven en ella, puede mantenerse mejor en épocas como esta, cuando hay poca luz solar porque está muy nublado por muchas semanas. Este es un descubrimiento fundamental para entender, para saber cómo darle cuidado al suelo donde crecen las plantas. Recuerde que en la actualidad ya utilizamos una superficie mayor a la de América del Sur para sembrar las plantas que necesitamos para sobrevivir. Y recuerde que cada día se agregan 220 y tantas mil bocas nuevas a la sociedad humana, con las implicaciones que eso tiene para la conservación ambiental. Y que eso debería ser considerado como el problema más grave que tenemos de relación con el ambiente y no las necesidades del calentamiento global antropogénico. Pero bueno, ya regresando al tema, ya hice mi brinchito otra vez. Este trabajo revela también que si queremos reforestar un ambiente, si queremos mantener la productividad de los ambientes que utilizamos para nosotros mismos, etc., si queremos conservar zonas naturales, necesitamos tener mucho cuidado con la salud de las bacterias que viven en el subsuelo. Y esto significa que no solamente basta con aislar a estos terrenos de la acción humana, por ejemplo. En el caso de
de los agroquímicos que se utilizan para facilitar el crecimiento de las plantas, agroquímicos que no son deseables pero son fundamentales para mantener alimentada a la sociedad. Si el día de mañana dejáramos de usar agroquímicos, en pocas semanas o meses la mitad de la población mundial o más va a tener hambre aguda, no va a tener que comer. ¿Sí? Los agroquímicos son un mal necesario y ojalá podamos encontrar la manera de deshacernos de ellos. El caso es que algunos agroquímicos no afectan a las agrobacterias y otros sí. Va a ser necesario buscar nuevas formulaciones para los agroquímicos y cualquier otra cosa que le echemos al suelo para asegurarnos que al hacerlo no estamos afectando a las bacterias buenas y a los hongos y a otros microorganismos. Y la última nota, quizás la más sabrosa, y la dejamos intencionalmente al final. Este grupo de investigación que acaba de publicar un trabajo en una revista que se llama Fronteras en Bioingeniería y Biotecnología, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, encontró un tipo peculiar de bacterias que viven en las tripas de las vacas. Esto se hizo, por cierto, en la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida en Viena, y el trabajo lo dirigió una mujer. Encontraron una bacteria que es capaz de destruir moléculas que tienen ciertos grupos moleculares que se llaman ésteres. Esto a lo mejor no le suena a usted muy llamativo. Cuando una molécula tiene varios grupos éster, a la molécula se le llama poliéster. Ah, eso ya me sonó. Generalmente asociamos el término poliéster a los plásticos que tantos problemas ambientales están generando. Y los plásticos, se supone, no pueden ser degradados por bacterias ni por hongos en muchos casos, se mantienen mucho tiempo en el ambiente y tienen efectos ambientales verdaderamente nocivos, enormes, más de los que creíamos. Cada día les descubrimos más efectos ambientales nocivos, por ejemplo, de los microplásticos. Parece que no podemos hacer nada al respecto. Bueno, este grupo de investigación venía persiguiendo una pista que también siguen otros grupos desde hace tiempo. Existen poliésteres naturales que se forman como consecuencia del proceso de degradación de las plantas. Se pusieron a buscar en animales que comen plantas para ver qué bacterias se encontraban y si alguna de ellas pudiera afectar a los poliésteres naturales, y las encontraron. Lo que siguió es que este grupo de investigación le dio de comer 3 tipos comunes de plásticos artificiales, de poliésteres artificiales, a estas bacterias. 3 tipos comunes. El primero fue el tereftalato de polietileno, que es el material con el que se hacen las telas de poliéster, por ejemplo. También en empaques, en botellas que llevan líquidos, etcétera, etcétera. Otro plástico que se le dio de comer a estas bacterias, otro poliéster, es el tereftalato de polibutileno. Las siglas en inglés son PBAT. Y también otro más que se llama furanoato de polietileno. El furanoato de polietileno es un plástico que se hace a partir de plantas. Es un plástico sintético, pero basado en fuentes naturales y no en fuentes fósiles. No viene del petróleo. Lo que encontraron, en pocas palabras, es que los 3 tipos de plásticos, que son de uso bastante común, son destruidos por estas bacterias. Y esto significa que el proceso de reciclado de plásticos de pronto podría volverse mucho más fácil de lo que parece. En la actualidad, el agarrar montones y montones de botellas y llevarlas a un centro de reciclado ya es muy difícil, pero ya se empieza a hacer. El saber qué hacer con las botellas en los centros de reciclado es más complicado. A veces hay que calentar mucho los plásticos en condiciones especiales y someterlos a otros procesos para reciclarlos o transformarlos en alguna otra sustancia útil. Reciclarlos significa que los plásticos se pueden volver a utilizar para hacer empaques, por ejemplo, y procesarlos para darles otro uso, es otro boleto. En cualquier caso, estos procesos son caros y por eso no se está reciclando más que una fracción de lo que se colecta.
pero esto podría cambiarlo todo. Todo lo que tendría que hacer es pulverizar estos plásticos, meterlos en tanques de reacción grandes con estas bacterias en las condiciones apropiadas y esperar unas horas y se acaba el problema de los plásticos. Este es un súper descubrimiento y es uno de muchos descubrimientos positivos que abren rutas que nos podrían permitir la solución de muchos problemas ambientales, sociales y de otro tipo causados por nosotros. Es decir, que gracias al trabajo de estas personas que en buena medida son expertos en química y en biología, estamos encontrando muchas rutas posibles para reducir de manera importante nuestro impacto ambiental. Este es el tipo de noticias que normalmente no va a encontrar usted en noticiarios. Le van a poner las noticias malas. Nosotros tratamos de ponerle también las buenas. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.